Muy bien. Bueno, como les estaba comentando, hoy vamos a ver la red recíproca. La red recíproca tiene un rol bastante importante, muy importante, en la descripción de los sólidos cristalinos. Si bien la red de Bravais y la descripción del cristal en el espacio, digamos, suena a algo fundamental para hacer, digo, si uno tuviera todo el cristal, toda su estructura bien descripta, uno pensaría que podría hacer toda la física a partir de ahí. Sin embargo, tiene algunos problemas teóricos y experimentales. Por el lado experimental, cuando uno trata de encontrar la estructura del cristal, recuerden que nosotros la estructura del cristal la tomamos experimental, cuando uno trata de tomar esa estructura, ¿cómo hace? ¿Hay algún método directo para ver el cristal, qué forma tiene, o cómo están acomodados los átomos? La respuesta es que métodos directos, los pocos que hay son muy recientes. O sea, uno podría tener imágenes de microscopio electrónico, o podría tener microscopio de efecto túnel, pero todas esas técnicas, por más que son fantásticas y generan unas imágenes muy, muy lindas, están relegadas a trabajar en la superficie del cristal. Uno no podría ver cuál es la estructura 3D, solo vería un corte superficial. La gran mayoría de los estudios experimentales de los cristales se hace a través de difracción. Ya sea la más común de todas, difracción de rayos X, o neutrones, o algunas cosas un poco más sofisticadas. La difracción de rayos X, uno tira fotones sobre la muestra, y esos fotones interactúan con el potencial de Coulomb periódico del cristal. En general, si uno es un poco más detallado, interactúa con la densidad electrónica del cristal. Y eso nos genera una imagen transformada de Fourier, es la base de scattering, es muy parecido a óptica, donde uno tiene la forma en el espacio de Fourier del cristal. Y uno tiene que hacer ingeniería inversa y volver a la estructura real. Con neutrones pasa algo parecido. La diferencia entre el neutrón y los fotones es que el neutrón, como no tiene carga, interactúa con los momentos magnéticos. Entonces, la difracción de neutrones lo que permite discernir es la estructura magnética que tiene la muestra. Entonces, si una muestra es ferromagnética, antiferromagnética, lo que sea, con neutrones uno puede ver esa estructura montada sobre la red cristalina. Con los rayos X es más difícil, porque uno interactúa muy fuerte con Coulomb y no llega a ver la interacción entre los dipolos. Conclusión, experimentalmente uno tiene que trabajar en esta red. Vamos a ver ahora la red recíproca. Y desde el punto de vista teórico, es mucho más fácil pasar a la representación en el espacio K. Así que la importancia es doble de esto. Bueno, cada red de Bravais tiene asociado una red recíproca única. Entonces, cuando yo hablo de red recíproca, tengo que decir la red recíproca de qué red de Bravais. ¿Sí? Hay una relación 1 a 1 entre la red de Bravais y la red recíproca. Y en este contexto de red recíproca, a la red de Bravais se la llama muchas veces la red directa. O sea, es la red que genera la red de Bravais. Entonces voy a usar de manera intercambiada red directa, es la red de Bravais original. Fíjense que todavía no hablé de la base. Si el cristal es complicado y tiene una base, todavía no dije nada. Estoy hablando solo de la red de Bravais. Vamos a ver en la clase que viene cómo eso influye en la descripción esta. Bueno, yo tengo una red de Bravais, una red directa. Esa red de Bravais tiene una, ya vimos, una colección infinita de puntos R. La red recíproca se define como el conjunto de vectores K que cumplen esa relación que está ahí. La IKR tiene que ser igual a 1. Pero eso tiene que valer para cualquier R en la directa. Todos los vectores K
que cumplan esa condición van a definir la red recíproca de la red de Bravais particular que estoy mirando. ¿Está bien? Entonces, ¿qué propiedades tiene? Bueno, la propiedad más importante que tiene la red de Bravais, la red recíproca, perdón, es que es una red de Bravais. Ella misma es una red de Bravais. ¿Cómo puedo ver eso? Bueno, imaginen que ustedes tienen los tres vectores primitivos de la red directa, ¿sí? A1, A2 y A3. Vectores primitivos, no base. Entonces, la red recíproca se puede generar por esos tres vectores que están ahí. ¿Cómo están construidos esos tres vectores? ¿O por qué están construidos de esa manera? Bueno, porque para que valga la ecuación 1, lo importante es esto que está aquí en paréntesis. Eso que está ahí. Tiene que haber una relación de ortogonalidad entre los vectores en la red directa, ¿sí? Los vectores primitivos de la red directa, y los vectores primitivos de la red recíproca. Y es esa que está ahí. Entonces, para garantizarme esa relación, la manera más sencilla es construir los B usando esta estructura. Fíjense, lo que está debajo, el denominador, esto que está aquí, es igual en todos ellos. Si ustedes recuerdan un poco las operaciones vectoriales, eso es el volumen. Es el volumen de la celda primitiva. ¿Está bien? Eso es el volumen. El producto vectorial, escalar el otro de los vectores. Y el numerador se define con el producto cruz de manera trivial que se cumpla la ortogonalidad que quiero. Entonces, vamos a ver. Yo me genero, dado los tres vectores primitivos de la red directa, me genero los vectores primitivos de la red recíproca. Y entonces voy a ver de probar qué es una red de Bravais. Dado esos vectores primitivos, cualquier vector K se va a escribir como una suma, o perdón, como esta suma que está aquí. ¿Está bien? Bueno, lo que a mí me gustaría demostrar es que esos K1, K2 y K3 son enteros, porque esa es la condición de red de Bravais. Entonces, en general, todavía yo ahora no sé. Lo que sí sé es que los R sí son enteros, los N. ¿Está bien? En R, todos esos N son enteros, porque R sí pertenece a una red de Bravais. Entonces, el producto escalar me va a dar ese resultado que está ahí. Y dado que los N están en Z, la única manera de que se cumpla 1 es que todos los K's pertenezcan a Z también. Entonces esta propiedad importante, fíjense, esta propiedad importante ya la tenemos, por eso tiene numerito. Se escribe como se tiene que escribir un vector de Bravais. Puedo hacer un poco más, puedo guardarme esa propiedad y de manera obvia demostrar que aparte es cerrado para la suma. Entonces si K1 y K2 están en una red recíproca, su suma, trivialmente, está en la red recíproca, que es la ecuación 3 que tienen ahí. ¿Está bien? Entonces, el resultado que me llevo ahora es que, dada una red de Bravais, puedo construirme una red recíproca apelando a la condición 1, y que esa red recíproca es también en sí misma una red de Bravais, con todas las propiedades que yo ya conozco de las redes de Bravais. Ahí está todo condensado. ¿Qué pasa si yo busco la red recíproca de la red recíproca? Porque es una red de Bravais. Bueno, la respuesta está en los ejercicios, pero si lo piensan un poco, no es sorprendente ver que la recíproca de la recíproca es la red directa. O sea que yo voy y vengo de uno en otro. Si lo piensan desde el punto de vista matemático, pueden ver que eso es muy parecido, es idéntico, a transformada de Fourier. Entonces lo que estoy yendo es yendo y viniendo con la transformada de Fourier de uno al otro. ¿Está bien? Entonces hasta acá es la primera parte. La más sencilla de todas, que es la definición. La red recíproca se define con la condición 1, la red recíproca es una red de Bravais, y cada red de Bravais particular tiene una red recíproca particular.
Esto lo pongo porque a veces es confuso. ¿Qué pasa si tengo una red bidimensional? ¿Sí? ¿Cómo encuentro los vectores? Porque yo antes usé esto que está acá. ¿Cómo generalizo eso o cómo particularizo eso a 2D? Bueno, la respuesta es que en general lo único importante para encontrar los vectores primitivos de la recíproca es esta condición. O sea, si yo puedo mantener esa condición, encuentro esos vectores automáticamente. Alternativamente, uno puede pensar en la dirección Z, ¿sí? O sea, yo tengo un problema bidimensional, elijo el eje Z perpendicular, ¿sí? Pongo una dirección C y lo que hago es hacerlo irse a infinito. Esa es otra manera práctica de encontrarlo. A partir de los B que yo definí, el caso 2D. Lo que hago con la tercera dirección es tirarla al infinito. Si hacen eso, el valor C se va a simplificar de manera trivial en dos de ellos, y en el tercero lo va a mandar a cero. Y los vectores van a quedar así. Si buscan, o en los libros, o en Wikipedia incluso, hay varias definiciones de estos vectores B1 y B2, con matrices de rotación y demás, pero esa matriz de rotación es otra cosa que es el producto cruz que está ahí. Lo importante que uno se tiene que llevar como mensaje es que en general la condición es la condición de ortogonalidad. O sea, yo tengo que construirme los vectores cumpliendo la condición de ortogonalidad. Después hay formulitas ya resueltas de cómo encontrar esos vectores de la red recíproca. ¿Está bien? Algunos ejemplos importantes. La cúbica simple tiene como red recíproca otra cúbica simple. Lo que sucede es que si el lado original tenía un largo A, el lado en la red recíproca es 2pi sobre A. Pero después, sus ejes eran los cartesianos, en la recíproca siguen siendo los cartesianos. Otro par de redes que aparecen un montón, la FCC y la BCC. Resultan que la FCC y la BCC son conjugadas una y otra. Si yo tengo una FCC del lado A, su red recíproca es una BCC del lado 4pi sobre A. ¿Cómo se muestra esto? Hay que hacer el ejercicio, es sencillo, simplemente usando la definición. Pero como son resultados que se van a usar mucho después, lo vemos aquí. Entonces, la recíproca de la FCC es la BCC. Por lo que yo aprendí recién, automáticamente sé cuál es la recíproca de la BCC. Como la recíproca de la recíproca es la directa, eso quiere decir que si yo tengo una BCC del lado A, voy a ir a una FCC del lado 4pi sobre A. Y otra importante es la hexagonal simple. La hexagonal simple del lado A en el plano y en el eje Z altura C, da como resultado otra hexagonal simple con los lados de distinto tamaño y rotado en el plano unos 30 grados. Esto debería resultar conocido, el aire por lo menos, a lo que pasa cuando uno hace difracción. Cuando uno hace difracción de una rendija, que está así, el patrón de difracción es perpendicular. ¿Está bien? Y en general, cuando uno tiene un borde, cualquier objeto, si es un cuadradito, por ejemplo, el patrón de difracción va así y así. En general, los patrones de difracción son perpendiculares a los lados de la abertura. Lo mismo pasa con los cristales, por eso lo que sucede son este tipo de rotación entre uno y otro. ¿Sí? Entonces, estas cuatro son importantes. La simple cúbica da una simple cúbica. La FCC y la BCC van una en la otra. Y la hexagonal simple sigue siendo hexagonal simple. Tiene su propia, la red recíproca es igual a la directa. Bueno, ¿qué pasa con todas las cosas que había definido en las redes de Bravais? Quizás una de las cosas particulares que había definido que eran importantes era la celda de Wigner-Seitz. Recordemos que la celda de Wigner-Seitz es la celda primitiva que tiene todas las simetrías de la red. Bueno, si bien en el espacio de la red directa es una construcción teórica importante, es fundamental, mucho más que importante, es fundamental
el equivalente de esta celda en el espacio recíproco. Porque básicamente toda la descripción del espectro de los sólidos se hacen en lo que se conoce como la primera zona de Brillouin. La primera zona de Brillouin es la celda de Wigner-Saiz de la red recíproca. Se construye de la misma manera, pero en el espacio K. Se construye igual que en la red directa, pero en el espacio K. Y resulta que va a ser fundamental. ¿Por qué? Porque cuando veamos el espectro de los cristales, lo que va a suceder es que el espectro se puede describir completo en esa pequeña celda en el espacio K, en vez de tener que utilizar el espacio completo. Esa particularidad es la ventaja que te da la periodicidad de un cristal contra, por ejemplo, un sólido amorfo. En un sólido amorfo no tenés una primer zona de Brillouin y el espectro lo tenés que hacer completo, no podés utilizar la periodicidad para simplificarte los resultados. ¿Está bien? Entonces, recuerden, la red directa me determina la red recíproca y la celda de Wigner-Saiz de la red recíproca tiene un nombre propio, es la primera zona de Brillouin en la red recíproca. Por supuesto hay segunda zona de Brillouin, tercera zona de Brillouin y demás. ¿Sí? Muy Una bien. pregunta. Claro. Esto, la celda de Brillouin es también el por qué cambiamos de espacio, Sí, o uno de los por qué. sí, claro, desde el punto de vista teórico sí. Desde el punto de vista práctico es porque vos los sólidos cristalinos, nunca los vas a poder ver, entre comillas, en el espacio real. Es muy difícil, porque ¿cómo mirás algo a escala atómica? Sí. Ahora hay tecnologías como para ver eso. Ya te digo, tenés el STM, que es el microscopio de fuerza atómica, tenés microscopio electrónico y demás, pero ninguno de ellos te permite meterte dentro del cristal que estarías mirando. Solo ves la superficie. Bueno, uno podría hacer cortes en distintos planos y tratar de imaginárselo, pero eso es extremadamente caro. Lo que es mucho más sencillo es hacer difracción. Y la difracción naturalmente te lleva al espacio K, te lleva a la red recíproca. Entonces, desde el punto de vista práctico es fundamental, porque básicamente es la manera en que uno mira, entre comillas, el cristal. Y desde el punto de Okay. vista teórico, la primera zona de Brillouin va a ser fundamental, porque como el sistema es periódico, todo el espectro se va a poder analizar en esa zona. Entonces, en vez de trabajar con todos los K posibles, vas a trabajar con un rango de K muy chiquito que te permite caracterizar completo el espectro del sistema. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Perfecto. Eso es algo, si lo quieren, parecido a la que uno ve en, en física 2, cuando hace las cadenitas de cosas. ¿Cómo resuelve uno las cadenitas? Básicamente pasa Fourier, porque cuando vos pasas Fourier se te desacoplan los modos. Eso es porque es periódico, si no fuera periódico no se desacopla nada. Y la transformada de Fourier pierde todo sentido. Entonces está asociada la utilidad de esa transformada de Fourier a alguna simetría, en este caso, las traslaciones discretas que tiene la red. ¿Se entiende? Entonces va a hacer que tu descripción sea mucho más fácil. Sí, sí, sí. Perfecto. Perfecto. Estas dos clases tenemos que ver esto para tener el lenguaje. Después ya la clase que viene ya arrancamos con más de física. Pero esto es Profesor, fundamental. Sí, señor. ¿puedo hacer una pregunta? Claro, es la idea. Acá, los vértices de la zona de Brillouin son la transformada de Fourier de los vértices de la celda de Wigner-Saiz. Sí, seguro podés sacar una celda a partir de la otra haciendo la transformada, pero es más fácil hacer la construcción, me parece. Hacer la transformada de un objeto geométrico, mira, fíjate ahí lo que tenés, ahí tenés la BCC, ¿no? Ujú. Fíjate que no es fácil encontrar esas celdas, ¿está bien? En general lo haces directamente en el espacio K haciendo la construcción habitual. Por supuesto que hay, al día de hoy hay programas para hacer esto en redes más complicadas, en 3D. En 2D es fácil, lo puedes hacer geométrico. En 3D se hace complicado. No digo que sea difícil o conceptualmente complicado, es simplemente tedioso tener que encontrar toda la definición. Pero sí están vinculadas
por la misma transformación. El tema es el siguiente. Si cada vector K Sí, resulta de hacer la transformada de Fourier de cada vector R, sí, entonces yo lo que me pregunto es, porque los vectores R están definidos como combinación lineal, pero siempre utilizando coeficientes enteros. sí. Entonces, los puntos de la celda de Wigner-Seitz Ah, está muy bien eso. no necesariamente representan un R que Está proviene muy de bien. coeficientes enteros. Sí, Entonces, los K que yo obtendría, qué sé yo, si... no, lo que decís es correcto. Los CAEs que están dentro de la zona de Brillouin no son CAEs de la red recíproca. Ah, bien, Está muy bien la pregunta. O sea, vos lo que tenés es una red de Bravais recíproca. Esa es tu red recíproca. ¿Está bien? En el espacio K. Y hay unos Ks grandes, por eso claro, esto está bueno porque ya de paso introducimos la notación. Fíjense que estoy usando mayúsculas para K y para R. Cada vez que sea mayúsculo es porque es parte de la red recíproca o de la red directa. Y después voy a usar minúscula para la coordenada. ¿Me explico? Para la claro. coordenada voy a usar las minúsculas. Y resulta que si vos te tomás todos los Ks minúsculos que están en la primera zona de Brillouin, podés describir todo el espectro. Pero es verdad, los Ks que están dentro de la zona de Brillouin no son vectores de la red recíproca. Bien, gracias. Perfecto, muy buena pregunta. Ok. Ahora, como esto está enteramente arraigado en la historia de los cristales y en su descubrimiento y caracterización, que fue a través de la difracción de rayos X, hay una notación que se utiliza, una formulación, si quieren, alternativa a la de los CAEs, que es usar planos. ¿Por qué? Porque la gente cuando hacía rayos X pensaba a cada cristal como una colección de planos y trataban cada planito como una red de dispersión. ¿Está bien? Entonces hay una formulación que aparece mucho en los libros, que es, si uno no está muy acostumbrado, son un tanto antiintuitivas, pero que se usa muchísimo por parte de los experimentales, y ni hablar si la persona hace cristalografía, que es utilizar los planos de la red. En vez de usar los vectores K mayúscula, usan planos para describir todo el arreglo de átomos en la red recíproca. Entonces, yo lo voy a introducir, lo vamos a discutir para entender cómo se usa, y después hay algunos ejercicios dando vuelta en la guía, pero desde el punto de vista teórico no se usa tanto como los vectores K de la red recíproca. Pero sí se usa, y mucho, en cualquier trabajo experimental. Aparte, si trabajas con superficies, en general las superficies se definen a través de estos planos. O sea que es el modo en que el cristal fue clivado es el cortado de los cristales por planos de simetría, y entonces se dice, está cortado en tal plano o en el otro plano. Así que necesitamos estudiarlo para ver de qué se trata. Entonces, ¿qué es un plano de la red? Un plano en la red directa, un plano en la red directa es cualquier plano que vos puedas definir que contenga por lo menos 3 puntos de la red de Bravais. ¿Sí? O sea, la definición de plano de geometría, cualquiera que elijas 3 planos que sean 3 puntos no colineales, tenés un plano. Ahí tienen un par de dibujitos obvios de planos de la red cúbica. Entonces, ¿qué pasa con esos planos? Yo puedo hacer familias de planos. Si yo agarro todos los planos que están orientados en una dada dirección, puedo, porque este sistema es una red de Bravais y es periódica, y todos los átomos, todos los sitios tienen el mismo ambiente, todos ven lo mismo, con esas familias de planos puedo cubrir todos los sitios de la red. ¿Está bien? Entonces yo tengo planos y familias de planos. ¿Cómo defino el plano? Con una dirección perpendicular. Entonces yo digo, hago un plano así, que pase por 3 puntos por lo menos. Una vez que pasa por 3 puntos, pasa por infinitos puntos, porque es una red de Bravais.
Acuérdense que esto no tiene límite, no tiene borde y es perfecto. Y después hago todos los planos que son paralelos a ese plano, como están los dibujos, y cubro toda la red de Bravais. Como ven, desde el punto de vista teórico, parece un poco complejo, es mucho más fácil trabajar con los vectores. Pero cuando uno hace difracción de rayos X, esto es más cómodo. Entonces, esto está muy arraigado en la descripción de los cristales. ¿Cómo me relaciono los planos de la red directa con los vectores que recién vimos de la red recíproca? Bueno, eso está definido de manera 1 a 1. Tiene dos partes, dice. Para cualquier familia de planos de red, separados a una distancia d, existen vectores en la red recíproca que son perpendiculares a los planos, y el más corto de todos tiene una longitud 2pi sobre d. Y al revés. Dado cualquier vector de la red recíproca, hay una familia de planos normal al mismo, y separados por una distancia d, de manera tal que 2pi sobre d es la longitud del vector más corto de la red recíproca, paralelo acá. Esto que parece un trabalengua, es algo sencillo. Me está diciendo que yo puedo hacer una correspondencia entre los vectores de la red recíproca y los planos. O sea, al final del día estoy diciendo que son equivalentes. ¿Está bien? Ahora, lo que uno tiene que hacer es probar estas dos aseveraciones. Es un poco tedioso, pero es fácil. Así que lo vamos a hacer de manera tal que quede asentado que es lo mismo. Vos podés usar los planos de la red recíproca o los vectores de la red recíproca. Entonces arrancamos con la primera parte. Tenemos una familia de planos separados por una distancia d. Entonces tengo que probar que existen los vectores en la red recíproca que son perpendiculares y el más corto de todos tiene esa distancia, esa longitud. Entonces, el dato son los planos. Los planos están ahí y están separados a una distancia d. Dado esos planos, entonces, elijo un vector k que sea perpendicular al plano. La normal n, ese vectorcito ahí, esto que está acá, este es normal al plano. Así que yo puedo construirlo, eso soy libre. La pregunta es, ¿ese vector que yo construí es un vector que está en la red recíproca? Bueno, por definición de plano, si yo tengo la normal al plano, ¿sí?, yo sé que E a la I, K, R, esto me tiene que dar una constante. ¿Sí? Esto por definición de plano. Si yo pongo una normal al plano, todos los puntos en el plano, escalar esa normal me da una constante. ¿Se acuerdan de eso? Supongo que sí. O sea, si yo tengo un planito y pongo un vector normal y hago el producto escalar, todos me dan lo mismo. Es la definición de plano de geometría analítica. Entonces, si eso es una constante, E a la IKR también es constante. En particular, hay un plano que pasa por el origen. ¿Por qué hay un plano que pasa por el origen? Bueno, porque es una familia de planos, dijimos. Y la familia de planos, dijimos que tienen que pasar por todos los puntos de la red directa. ¿Sí? Entonces, hay uno de esos planos que tiene que pasar por el origen. En ese caso, E a la IKR vale 1. ¿Sí? Porque la constante K escalar R, por ser un plano que está en el 0, 0, 0, tiene que ser 0. ¿Sí? ¿Se entiende lo que digo? Tengo un plano, tengo mi vector normal. Todo el producto escalar con todos los vectores del plano tiene que dar el mismo número. Entonces, si en 0 da 0, en todos los demás da 0. En ese plano particular, entonces, E a la IKR vale 1. Cualquier punto en otro plano, supongamos que ahora vos tenés ese plano que sabés que la constante de ese plano es 0. ¿Sí? Entonces, E a la IKR de ese plano vale 1. Ahora me voy a otro plano que está acá. ¿Sí? A ese otro plano lo llama R'. Yo sé que E a la IKR' es constante, porque es la definición de plano. Entonces lo que voy a hacer es escribir explícitamente esta relación. ¿Sí? Entonces fíjense, el K lo escribo así porque lo elegí de esa manera. Lo escribí como 2pi sobre D, N, donde D es la distancia entre esos planos que me dieron de datos. ¿Qué pasa? E a la IKR ya vimos que vale 1. ¿Sí? Y E a la IKR', ¿sí?,
¿cuánto vale? Y tiene que valer 2pi m. ¿Lo ven todos por qué? Silencio total. No lo estaría viendo bien. Perdón. Claro, ¿qué pasa con el siguiente plano? ¿Sí? Está a una distancia del otro plano. Acuérdense que la constante que aparece en el producto escalar es la distancia al origen, porque los planos pueden estar en cualquier lado. ¿Está bien? Entonces, el plano que pasa por 0, la constante k escalar r es 0. El siguiente plano, el tercer plano, el cuarto plano, cualquiera de los otros planos, ¿qué constante van a tener? Van a tener la distancia al origen, ¿sí? Porque es justamente es el vector escalar d. Si no me entienden, piénsenlo de la siguiente manera. Me tienen que hablar, porque si me usan el chat yo no los puedo leer. Suponete que tenés el plano que pasa por el origen. ¿Están de acuerdo que k escalar r vale 0 para todos los puntos de ese plano? Sí. Estamos todos de acuerdo, ¿no? Sí, este es el plano emésimo, digamos. Claro, ahora vas a un plano cualquiera que está lejos, ¿sí? ¿Cuánto vale k escalar r' de ese plano? Bueno, tiene que valer en todo el plano lo mismo. El punto más sencillo es donde toco con la normal. Donde toco con la normal, como es la proyección sobre el vector k, tiene que ser la distancia de k al origen, ¿no? Es la magnitud de k. ¿Lo ven todos? Porque es el producto escalar. O sea, yo tengo mi plano acá, tengo el vector k acá, y cualquier punto que esté aquí tiene un vector posición que tiene una proyección sobre k y una parte en el plano. Así que k escalar r' es justamente la longitud del vector k que estoy usando. Es la distancia al origen, si quieren. Y entonces, lo que me da es md, porque esa es la distancia. Todos los planos están separados una distancia d, uno de los otros, y el plano emésimo, como dijo el compañero, está a una distancia del origen, md. Si yo reemplazo eso, automáticamente me da 2pi m. El d se simplifica acá abajo. Esperen que se los... O sea, este da 1, r', este producto escalar, mide la distancia del origen, este productito escalar que está ahí, esto mide la distancia al origen, esa distancia al origen es m por d, d se simplifica y automáticamente me da 1, que es la condición para que sea un vector de la red recíproca. La condición para que sea vector de la red recíproca básicamente es esta. ¿Sí? Es un poco de geometría. ¿Está bien? O sea, ustedes tienen un plano, la normal escalar el plano es constante, si en vez de la normal uso un vector desde el origen, esa constante no es otra cosa que la distancia al origen del plano. ¿Sí? Entonces, esa distancia al origen del plano es un entero multiplicado por la distancia entre planos, que es d. Entonces, eso es un vector de la red recíproca. ¿Lo entendieron o lo explico de vuelta? ¿Algunos Yo lo entendí. ¿Lo entendiste o no? No te Sí, 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 lo entendí. ¿Se entendió? Tampoco es que uno se muere por entender esto, pero lo que quiero decir es que es simple geometría. ¿Sí? Y usás fuertemente que un vector perpendicular escalar cualquier vector en el plano te da una constante. Y esa constante no es otra que la distancia al origen. Entonces con eso sale automáticamente esta descripción. Perfecto. Entonces ya sabemos que es un vector de la red recíproca. Pero ahora dice, aparte de que hay un montón de vectores de la red recíproca que son todos los perpendiculares a los planos, a la familia de planos, hay uno que es el más corto posible. Porque si fuera más corto todavía, no generaría esa familia de planos. ¿Cómo sé que es el más corto del plano? Fíjense, la manera más fácil de pensarlo es darse cuenta que esto es una onda plana. ¿Está bien? Eso es una onda plana. Entonces, yo ya sé cómo es una onda plana. Eso va a ser algo que es periódico, dado el K, tiene una cierta periodicidad, una longitud de onda, que se expresa, en óptica uno lo llama los frentes de onda, en cuántica también lo llama frentes de onda, que son los planos de fase constante. ¿Está bien? Bueno, acá
estoy diciendo que para que todos esos planos que tienen la misma constante, 1, que está ahí, se van a dar a una cierta distancia, que es la longitud de onda. Pero esa longitud de onda no puede ser otra cosa que la distancia entre los planos de la red directa. Si yo elijo otra distancia, acá, fíjense que D es la longitud de onda. Si yo cambio D y lo hago más chico, los planos van a aparecer más juntitos. Si hago D más largo, bueno, si hago un múltiplo de D, puedo agarrar plano por medio, puedo agarrar plano cada 2. O sea, lo puedo hacer, puedo cambiarlo en ese sentido, pero no lo puedo cambiar, hacerlo más chiquitito. Puedo hacerlo más grande el vector K. ¿Sí? Lo puedo hacer más grande porque hay toda una familia de vectores que van a los distintos planos, pero no lo puedo hacer más corto. El más corto de todos es 2pi sobre d. Si lo hiciera más corto, la onda plana que define eso tiene los planos de fase constante igual a 1 separados a una distancia diferente. ¿Está bien? Déjenme decirlo de otra manera. Vos tenés tu vector K mayúscula y querés que E a la IKR valga 1 cada vez que estás en un plano de la red directa. ¿Sí? Eso es lo que estoy haciendo. Estoy haciendo una onda plana, ¿sí? De manera tal que tenga todos los planos con la misma constante igual a 1, ¿sí? Separados una distancia d. Bueno, eso te define automáticamente la longitud de onda. Si yo cambio la longitud de onda, no le pego a los planos, a todos los planos. Entonces, si la longitud de onda es más larga, hay algunos vectores largos que le van a pegar a planos, no a todos, ¿no? Podés, por ejemplo, pegarle al primer plano, al segundo no, y tenés el otro, lo tenés en el segundo plano. O sea, es la longitud de onda es 2 lambda, si quieres. ¿Se entiende? 3 lambda, 4 lambda, esos van a tener periodicidades. Pero no puedo hacerlo más chico, porque si lo hago más chico, voy a generar planos que están entre medio de los planos de la red directa. ¿Sí? La mejor manera de visualizarlo es como una onda plana. Ahí claramente van a tener por qué el más chico de todos es el que corresponde a una longitud de onda d. ¿Se entendió? Sí, sí. Sí. Entonces todos los Ks están discretizados. Claro, o sea, cada familia de planos te da una familia discreta de Ks que no son otra cosa que todos los perpendiculares a esos planos, ¿está bien? De distinta longitud, ¿sí? Siendo el más chico de todos ese que está ahí. Bien. Ok. Perfecto. Entonces, cualquier familia de plano te genera una familia de vectores en la red recíproca, que son los perpendiculares a esos planos, y el más corto de toda esa familia mide 2pi sobre d. ¿Sí? Hasta ahí, todo bien. Vamos ahora a la recíproca del teorema. Si yo tengo un vector cualquiera de la red recíproca, entonces, dado ese vector de la red recíproca, puedo definir una familia de planos normal al mismo, y separados por una distancia d, donde 2pi sobre d es la longitud del vector más corto de la red recíproca paralelo acá. ¿Sí? Entonces yo elijo, ahora hago al revés, ahora estoy en la representación por vectores de la red recíproca. Tengo mi vector de la red recíproca y digo que eso define una familia de planos, ¿sí? Siendo esos planos todos perpendiculares acá, ¿sí? Y que están separados por una distancia d, y esa d está dado por el vector más corto de toda la familia de vectores paralelos acá. ¿Sí? Pero ahora los Ks pertenecen a la red recíproca, ¿no? Ahora no tengo que probar eso, ahora tengo que probar que eso define una familia de planos. Eso me da la correspondencia. Entonces, yo tengo mi K. Mi K pertenece a la red recíproca, entonces lo escribo en mayúscula. R ahora es general. Tengo que ver que yo puedo cubrir con la familia de planos, o sea, ¿qué propiedad tiene que tener la familia de planos? La familia de planos tiene que cubrir toda la red directa, ¿sí? Eso es lo que hacen las familias de planos. Dado una familia de planos, todos esos planos paralelos tienen que pasar por todos los puntos posibles de la red directa. Entonces yo arranco. Lo que quiero probar es que esa R minúscula la puedo hacer R mayúscula. ¿Se entendió? O sea, ese es el kit.
yo tengo el K ahora, que es de la red recíproca. Ahora estoy probándolo al revés. Perfecto. Entonces yo agarro un vector de la red recíproca y escribo K escalar R igual a 2pi por M, con M en Z. Eso define una familia de planos, por geometría. Define una familia de planos. Ahora yo quiero ver que esos planos pasen por todos los puntos de la red directa. ¿Sí? ¿Cómo vale esto, de manera trivial? Como vale eso, todos los puntos de la red directa están incluidos en la familia de planos. Pero puede haber planos que no sean planos de la red, porque eso va a depender justamente de la longitud de onda que vimos recién. Si yo defino K escalar R para que sea 2pi por M, automáticamente E a la IKR va a valer 1. Y entonces, dentro de esos R minúsculas, están todos los R mayúsculas, pero hay otros R minúsculas que no pertenecen a la red de Bravais. Entonces tengo que ver qué tengo que hacer para que solo estén los de la red directa. ¿Se entendió el plan? Sí, sí. Sí. Perfecto. Entonces, para que solo estén los puntos de la familia de los planos de la red directa, aparte tengo que cumplir que la distancia entre los planos sea D. Fíjense que es parecido a la otra parte, ¿no? Entonces, si tomamos dos puntos en planos adyacentes, o sea, tengo un plano al lado del otro, de los que definí, queremos, lo que queremos es que K, queremos esto, que K escalar R1 R2, ¿sí? Que es igual al módulo de K por el versor normal R1 menos R2, lo que queremos, ¿sí? Esto es que valga 2pi. Ahora, yo lo que sé es que n escalar dos puntos en el plano es la distancia entre los planos. Eso es lo que acabamos de discutir recién. Si yo tengo el versor normal, tengo dos planos, ¿sí? La diferencia entre ellos dos es la distancia. Y entonces, como yo quiero que eso valga 2pi, como eso vale 2pi por esto, agarré dos planos que son consecutivos, m vale 1. En realidad la diferencia entre m1 y m2 vale 1. Entonces, si los dos planos son consecutivos, K escalar R1 menos K escalar R2 vale 2pi, porque es 2pi M1 menos 2pi M2, y como los M son consecutivos, eso vale 2pi. Aparte, K es el módulo de K en la dirección perpendicular, y ese producto escalar te da la distancia entre planos. Conclusión, lo que obtengo es que la distancia de la familia de planos que defino con ese vector K están separados una distancia 2pi sobre el módulo de K. Esa es la distancia. Y eso automáticamente me dice cuál es el módulo del K mínimo que puedo tener. Y ese K mínimo tiene que ser 2pi sobre D versor n. ¿Sí? Eso es para que tengan una distancia D entre ellos. El más chiquitito de todos los vectores que son paralelos acá es el que te define la distancia entre los planos. Si vos te pones con un K mínimo, entonces todos los planos que generás caen en la red directa. ¿Se entendió? Sí. ¿Sí? Escucho. Igual en este caso, nosotros estamos suponiendo que los planos pueden ser cualquier cosa. Porque, Sí. por ejemplo, había un dibujo en donde estaban los planos, eran como horizontales, y había otros que eran en diagonal, digamos. Sí, sí. Vos cada vez que... Esto vale para cada uno de esos K. O sea, primero elijo los que son diagonales. Pruebo que genero todos los planos. Después puedo elegir un K para arriba, y eso vale para todos los planos que son así, ¿entendés? O sea, lo definís Sí. con una dirección prefijada. ¿Sí? Bien. Eso lo definís con una dirección prefijada. Después vas a ver Ahora, qué direcciones son más cómodas para trabajar. Sí, yo para obtener un K, los K de la red recíproca, sí, los que habíamos visto antes que se tenían que poder escribir como E a la I, K, R mayúscula, sí. ¿qué planos tengo que elegir? Aquellos planos que... A ver cómo formulo la pregunta. No. Yo sé que, por ejemplo, en la red directa
tengo, por ejemplo, parámetros de red. Espera. Acá, estamos acá. Vos estás Sí. acá primero. ¿Está bien? Sí, Entonces, ¿vos qué sabés? Acá vos no usás planos. No estás hablando de planos ni nada. Vos decís, yo tengo todos los puntos de la red directa. Entonces, los vectores de la recíproca van a ser todos los vectores que cumplan 1. ¿Sí? sí. Eso define la red recíproca. ¿Sí? Ahora vas a trabajar con planos. ¿Sí? Los planos, como tienen mayor dimensionalidad que un vector, vos podés elegir distintas familias de planos para describir la red. ¿Qué quiero decir con esto? Podés elegir esto que está acá. Podés elegir planos en diagonal así, planos en diagonal así, planos horizontales y casi todo lo que se te ocurra con 3 puntos cualquiera de la red directa. ¿Está bien? Hay un montón de orientaciones de planos. ¿Sí? Cada orientación de planos te define una familia de vectores K de la red recíproca. Bien. ¿Se entendió? No te definen toda la red recíproca. Te definen una familia de planos, una familia de vectores, los que son perpendiculares a los planos. Y de esos perpendiculares, el más chiquitito que vos podés elegir es el que tiene una longitud de onda igual a la separación entre los planos de los que estás hablando. Sí, mi pregunta iba más orientada al hecho de que uno toma una red directa, Sí, se construye los CAEs para la red recíproca sí, y de alguna manera puede escribir puede dibujar una red, ¿cómo decirlo? Si yo tenía, por ejemplo, no sé, una red cúbica de cara centrada, sí, a eso le calculo todo el espacio recíproco. sí, correcto. Obtengo los CAEs Sí, y obtengo ahí una de cuerpo centrado, ¿verdad? sí. De la Si mal FCC no vas a la recuerdo. BSC. Sí, Claro. Entonces, yo tendría que poder, entre comillas, dibujar celdas respetando la nueva geometría que tengo. sí, Pero la pregunta sería la siguiente. Cuando yo elijo una familia de planos u sí, otra familia de planos, sí. no estoy llegando a los mismos CAEs. No, Y entonces, la no, geometría que obtengo, no. no, Está bien lo que decís. No. Vas a ver que la utilidad de los planos de Miller va a estar relacionado con las orientaciones que puede tener un cristal. Para hacer la descripción teórica y tener todos los CAEs vas a tener que usar la red recíproca directamente. La familia de planos y demás tienen una utilidad alternativa, que es la descripción básicamente de los resultados de rayos X o la descripción de las superficies en el espacio directo. ¿Está bien? Pero si vos querés describir las propiedades del cristal, vas a necesitar todos los CAEs. Está bien la duda que vos tenés. La familia de planos define un subconjunto de todos los CAEs posibles de la red. Lo que pasa es que con esos CAEs es sencillo describir orientaciones en el cristal, que también tiene aplicaciones prácticas. Pero para la descripción teórica, vos necesitas todos los CAEs de la red recíproca. ¿Sí? Ahí no vas a trabajar con estos planos. Estos planos son porque, por ejemplo, puede venir un experimental y te dice, bueno, yo quiero la superficie definida por el vector K tal, y quiero que cortes el cristal en esa dirección. O te puede decir, mirá, si vos haces un experimento de difracción de rayos X sobre un cristal que tiene cortada su cara en la dirección del K tanto, vas a obtener el máximo acá, el mínimo allá y demás. ¿Se entiende? sí, La idea de esta descripción por planos es dar orientaciones del cristal. Por eso no vas a definir con cada plano todos los vectores de la red recíproca, porque son solo los asociados a esa orientación. bien, gracias. ¿Sí? Es diferente. O sea, si vos querés describir las propiedades del cristal o si querés encontrar el espectro, vas a necesitar todos los puntos K. ¿Está bien?
Sí, no es lo mismo. Esto tiene una utilidad práctica muy específica. Bueno, entonces llegamos hasta acá. Habíamos encontrado que dado una familia de planos, podemos encontrar una familia de vectores de la red recíproca. Y dado una familia de vectores de la red recíproca, hay una familia de planos asociada. ¿Cómo se usa eso? Acá un poco de la mano de la consulta acá del compañero. Esta correspondencia entre vectores de red recíproca y familia de plano permiten especificar esto que te dije yo recién, ¿ves? Orientaciones. Orientaciones de los planos, ¿sí? Con ese vector que es el más corto de todos. Eso se llaman índices de Miller. Miller era cristalógrafo, vivió en el fines del siglo XIX, y fue una manera, mucho antes de la red recíproca, mucho antes de la descripción de Bloch, de poder entender cómo eran estos cristales, que para él, este señor trabajaba con minerales, ni siquiera hacía descripción microscópica ni nada. Entonces lo que hacían eran cortar esos minerales en determinados planos, se llama clivar, en determinados planos de simetría. Y esos índices de Miller te permitían encontrar esas orientaciones, ¿sí? Y estaba vinculado a la difracción de rayos X. Entonces, esto es una notación que es un poco ortogonal a todo lo que vimos hasta ahora, porque hasta ahora estaba muy radicado en nuestro lenguaje matemático habitual de vectores. Los índices de Miller, entonces, para un plano cualquiera, son las coordenadas del vector de la red recíproca más corto perpendicular al plano, ¿sí? Entonces, un plano de índices de Miller HKL va a ser el plano normal al vector H por B1, K por B1, L por B1. ¿Se entiende? Entonces Miller, en vez de trabajar con vectores, trabaja con esos índices que definen un plano a través del vector que es normal a ese plano. Esto tiene ventajas y desventajas. La primera cosa es que esos índices dependen de la base. O sea, si yo elijo otra base primitiva, otros vectores primitivos, esos índices de Miller cambian. En general, esos índices de Miller están escritos en la base de la red recíproca, que a priori la base de la red recíproca no es obvia de conectar con direcciones en el espacio directo. ¿Está bien? A priori son vectores que no son fáciles de trasladar de la red recíproca a la red directa. ¿Está bien? Si yo tengo, no sé, una red tetragonal y los vectores de la red recíproca, los primitivos, apuntan para alguna dirección que no es obvia en el espacio directo. ¿Está bien? Sin embargo, y acá es por lo cual Miller y sus índices se hicieron populares, la mayoría de los compuestos tienen simetría cúbica. Y en la simetría cúbica, la correspondencia es trivial. Entonces, en cristalografía, siempre se trata de trabajar en el sistema cúbico. Después, en los materiales que no se puede, a esta altura de la vida ya se hace análisis con computadoras y se puede tratar de ver estos índices de Miller cuando son más complicados. Pero en la época de Miller, la mayoría de los materiales son FCC y BCC, así que lo que hacían los cristalógrafos y siguen haciendo es pensar que todas las coordenadas, todos estos sistemas son cúbicos simples, y le pondrán la base, llegado el caso, a la BCC y a la FCC. Y en ese caso, los índices de Miller, que en principio se corresponden a la base primitiva de la red recíproca, automáticamente están vinculados con los ejes cartesianos. ¿Por qué? A ver si nos acordamos. Fíjense, cuando yo hacía esto, acá, cuando yo estoy con una cúbica simple, la red recíproca sigue siendo cúbica. Y si yo tenía vectores A sub i primitivos de la red directa, los vectores de la red recíproca siguen siendo los ejes cartesianos. ¿Ven? Es el x sub i, esto es x y z, y esto es x y z. Entonces, uno puede pensar de manera trivial en direcciones y planos directamente en el espacio real. Este es el punto clave de los índices de Miller. Entonces, déjenme recapitular.
Si yo te doy un índice de Miller en general, vos tenés que preguntarme cuál es el vector primitivo que usé. La base primitiva, ¿está bien? Con esos vectores primitivos vos tenés que ir a los vectores primitivos de la red recíproca, agarrar los índices de Miller, y esos son los coeficientes, así que tenés que construirte este vector que está acá. Construirte ese vector y ver para dónde apunta. ¿Sí? Pero, si tu red tiene simetría cúbica, y vos trabajás de manera coherente, en tu sistema cúbico, los vectores primitivos son los versores de toda la vida, X, Y, Z. Y resulta que la red recíproca también es cúbica, y sus vectores primitivos también es la base cartesiana X y Z. Entonces, en una simetría cúbica, el índice de Miller simplemente es la dirección en el espacio real. Podés trabajar todo en el espacio real. Das la dirección y das los planos perpendiculares. En el caso general es más complicado, pero en los cúbicos es sencillo. ¿Se entendió? ¿Entienden hacia dónde va la idea? Sí, sí. Entonces yo voy a hablar directamente de direcciones y planos perpendiculares. Pero hay que tener en cuenta que si la red es complicada, no es tan fácil de visualizar. Pero, como la mayoría de los materiales están en estas redes, es donde la utilidad de los índices de Miller se hace más grande. Hay una interpretación geométrica. Si quieren, un poco la discusión está en el Ashcroft. Es sencilla, pero no quería seguir dando vuelta con geometría porque nos vamos a aburrir mucho. Pero lo importante es el resultado. Dice que si vos tenés los 3 índices de Miller que definen el plano, como yo sé que eso cumple la ecuación del plano que está ahí escrita, ese plano va a tocar los ejes cartesianos determinados, si es una red cúbica, obviamente, ¿no? Va a tocar los ejes cartesianos o los vectores primitivos en los puntos x1, x2 y x3, que son inversamente proporcionales. Lo único importante es que son inversamente proporcionales a los índices de Miller. Eso es lo único que hay que acordarse de eso. ¿Sí? Los puntos de intersección de los planos definidos por los índices de Miller son inversamente proporcionales a esos índices. Por ahora, guárdenselo eso. Entonces vamos a tratar de ver algunos ejemplos. Antes de ver el ejemplo, la convención. Los índices de Miller siempre están metidos entre paréntesis, corchetes o demás. Si es negativo, podría ser negativo el numerito, la coordenada podría ser negativo, se pone una barrita arriba y en algunos libros viejos una barrita abajo. ¿Sí? Y entonces, ahora viene la parte tediosa. Si tiene paréntesis, es un plano de Miller. Todos los planos que son idénticos por simetría se ponen entre corchetes. Si yo quiero una dirección en la red directa que va a coincidir con el vector de la red recíproca, si estoy en simetría cúbica, ese es el punto clave, lo voy a poner entre corchetes. Y de la misma manera que todos los planos que están vinculados por simetría del cristal se ponen entre corchetes, todas las direcciones relacionadas por simetría del cristal se ponen entre esos brackets que están ahí. ¿Está bien? Los angulitos. Esto, nada, para saberlo, digamos. Vamos con ejemplo porque si no es un lío. Supongamos que tengo una red cúbica, la más sencilla de todas. Ahí tengo el plano, por ejemplo, 0, ¿sí? 1, 0. ¿Cómo sé que es el 0, 1, 0? Bueno, fíjense que es 1 en A2, 0 y 0 en A3. O sea, no los toca A3. Ahora se los voy a dar el ejemplo con los cruces. Pero, ¿cómo sé que es el 0, 1, 0 con el vector perpendicular? A ver, ¿alguno que me lo diga? ¿Alguien que se anime? ¿Por qué ese es el 0, 1, 0? A ver, vamos a hacer acá. Este de acá. ¿Qué quiere decir que es el 0, 1, 0? Quiere decir... Que la normal es el I. Claro, la normal es el I. Pero fíjate que vos decís la normal es el I porque la simetría es cúbica. Si no, vos tendrías que decir que es normal al vector B2 de la base primitiva, de los vectores primitivos de la red recíproca. ¿Está bien? Sí, sí. Formalmente es eso.
Pero como es cúbica, es lo mismo que decir que es perpendicular ahí. ¿Se entiende? Fíjate, siguiente caso. Ahora ya es fácil. El plano 1, 1, 0, ese es perpendicular al vector que tiene x más y. ¿Está bien? X más y, ese es ese plano perpendicular. Y así puedo seguir con todos. Ahora fíjense, el plano 1, 0, 0, el plano 0, 1, 0, el plano 0, 0, 1, que son todas las tapas, son todos iguales por simetría, porque en la simetría cúbica, si vos rotás en 90 grados, el cristal no cambia para nada. Así que todos esos planos forman una familia, fíjense que los negativos también, forman una familia de planos equivalentes. Entonces eso se escribe con los corchetitos. Es el 1, 0, 0. Eso quiere decir que son todas las caras posibles de esos vectores. Fíjense el tercero, este que está acá. En ese caso, con la dirección es fácil, porque es el vector normal que apunta en la dirección 1, 1, 1. ¿Sí? Entonces, la dirección 1, 1, 1 no es otra cosa que x más y más z. Entonces, el plano es ese. Estos casos son sencillos. Son sencillos porque los planos no pasan por posiciones intermedias. ¿Sí? Cuando pasan por posiciones intermedias, o sea, cuando cortan los vectores primitivos a 1, a 2 y a 3, no en la punta, sino en un valor intermedio, hay que usar lo de la proporcionalidad inversa que hablé recién. ¿Cómo se hace eso? Vamos con algunos ejemplos. Primero los fáciles, después el más general. Suponete que vos tenés el plano ese que tenés ahí, el azul que está ahí. ¿Sí? Y tenés A, B y C, que son tus tres vectores primitivos. Entonces, ¿dónde intersecta? Bueno, el A lo intersecta en 1, porque es justo donde termina el vector A. El B lo intersecta en 1, y al C no lo toca nunca, porque es paralelo al eje Z. ¿Está bien? Entonces, dijimos que es inversamente proporcional a los cruces. Así que, si uno toma el recíproco de eso me da 1, 1, 0. Por convención, los índices de miles no pueden ser fracciones, así que si cuando vos haces el recíproco te aparece una fracción, lo tenés que reducir. En este caso, 1, 1, 0 es la dirección del índice de miles, es del plano. ¿Está bien? Entonces el plano es el 1, 1, 0. Este ya lo habíamos visto y ya lo habíamos entendido fácil también con el vector normal. ¿Qué pasa si yo hago un plano que no está incluido en la red directa? ¿Sí? Acuérdense que yo puedo poner planos en cualquier lado. ¿Sí? Entonces, yo puedo tener vectores, puedo definir planos con vectores más largos. No puedo hacerlo con más cortos, porque si no, ninguno de esos múltiplos le va a pegar a alguna red, a los puntos de la red directa. Pero sí puedo hacer planos intermedios, porque eso quiere decir que tiene una longitud de onda más larga, más chica. ¿Se entendió lo que dije? No. Yo sabía que no. A ver, vos podés hacer, con el vector más corto, ponés planos que coinciden con todos puntos de la red directa. No podés separar más los planos que esa distancia mínima, porque si los separás más, no incluís puntos de la red directa. ¿Está bien? Entonces eso te da el mínimo vector que vos podés poner. Vos tenés un mínimo vector, a partir del cual, si haces un vector más chico, dejás un plano seguro afuera de la descripción. Y vos no podés permitirte dejar puntos de la red directa afuera. Pero podés tener vectores más grandes. Si tenés vectores más grandes, quiere decir que la longitud de onda es más chica. Entonces vos podés poner planos extra entre medio de planos que incluyen puntos de la red directa. Entonces, esta familia de los planos rosaditos que está ahí, el siguiente plano justamente pasa por A. Claro. El otro plano va a pasar otra vez por el medio, pero el siguiente va a pasar por 2A. O sea que esa familia de planos va a incluir todos los puntos de la red directa y más puntos. ¿Está bien? Pero incluye todos los puntos de la red directa. Lo que está prohibido es hacer familias de planos que dejen afuera puntos de la red directa. Eso está prohibido. Eso te da el mínimo K
posible de definir para tener la red recíproca. ¿Está bien? ¿Cómo Bien. se encuentra el vector o los índices de Miller de ese plano rosado que está ahí? Bueno, corta el eje A en la mitad, un medio. No toca el eje B y no toca el eje C. O sea, es paralelo al plano IZ. Hago las recíprocas porque yo sé que por geometría los cortes del plano y los índices de Miller son recíprocos. Entonces eso me da 2, 0, 0. No hay que hacer reducción, nada, porque me dio entero. Y ese es el plano con índice de Miller 2, 0, 0. Es una familia de planos que en esos cubitos va a pasar por todas las caras, ¿sí? Por todos los planos, si quieren, de la red directa, paralelos al plano IZ, y aparte va a haber planos extras en la mitad. ¿Hasta ahí se entendió? Sí. Bueno, tengo un representante que habla por todos, así que vamos a ver Sí, se entendió. cuál es tu representabilidad del grupo, ¿eh? Bueno, vamos con uno un poco más complicado. Este corta en diagonal, ¿está bien? Entonces este lo puse un poco más grande porque es un poquito más difícil. Entonces, ¿qué sucede acá? Bueno, en el eje X, ¿sí? Vamos a suponer nuestro parámetro de red es A, corta por la mitad en el eje X. En el eje Y, corta justo en el primitivo, o sea, 1. Y en el eje Z, que tiene un parámetro C, corta a 3/4 de ese parámetro. ¿Está bien? Entonces, fíjense que las coordenadas siempre son respecto de los vectores primitivos, ¿eh? O sea, cada vector primitivo acá se hizo como que tiene una longitud diferente. Lo importante es que sea cúbica la estructura. ¿Cómo encuentro el índice de Miller? Bueno, primero uso este teorema de que es el recíproco. Entonces hago los recíprocos y me quedan los números 2, 1, 4 tercios. Pero 2, 1, 4 tercios por convención no lo puedo usar, porque no puede haber fracciones en los índices de Miller. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es el múltiplo de esos números que mantiene la proporcionalidad? Bueno, multiplico por 3, así me saco la fracción, y después de la reducción me queda 6, 3, 4. Ese es el índice de Miller de este caso, que ya no es trivial como los demás. ¿Se entiende? Ya no es tan fácil encontrar el vector perpendicular al plano. ¿Sí? Está bien, ustedes me dirán, bueno, es simplemente geometría analítica, pero geometría analítica son un montón de cuentas a veces. Este método de usar los cortes sobre los ejes es mucho más sencillo. Entonces, para recapitular, yo puedo cubrir toda la red directa, sí, con planos. ¿Sí? Y esas familias de planos definen o están en correspondencia uno a uno con una cantidad, o con un subconjunto de los vectores de la red recíproca. ¿Sí? Esos vectores de la red recíproca son muy cómodos para definir orientaciones en el cristal si la simetría es cúbica. Si no, también sirven, pero son un poco más complejos de interpretar. Y la manera más sencilla de encontrar los índices de Miller de los planos, que son las coordenadas del vector perpendicular, es usando esta construcción geométrica. Simplemente tomo la intersección del plano con los ejes cartesianos, ¿sí?, en unidades siempre del vector primitivo, hago el recíproco y después, en caso de que me haya quedado una fracción, lo limpio haciendo la reducción. ¿Se entendió? Ok. Sí, sí. Muy bien. Entonces, para cerrar la clase de hoy, que fue un poco más de geometría abstracta, yo tengo, dado una red de Bravais, una red recíproca. Esa red recíproca se define para todos los vectores K mayúscula que cumplen la condición esa que está ahí. ¿Está bien? Aparte, todos esos vectores de la red recíproca, todos esos vectores, forman una red de Bravais en sí mismo. Entonces, dado una red de Bravais, se define con la condición 1
otra red de Bravais que es la recíproca de la original. La recíproca de la recíproca es la directa otra vez. Eso es un ejercicio de la guía. ¿Sí? Ese es el primer punto. Segundo punto. Las simetrías pasan de una red a la recíproca. Y quizás la construcción de simetría más importante, que es la celda de Wigner-Seitz de la red recíproca, que en la teoría se usa muy poco en la descripción de los cristales, es fundamental en la descripción su equivalente en la red recíproca, que es la primera zona de Brillouin. La primera zona de Brillouin es el equivalente a la celda de Wigner-Seitz en la red recíproca. Es fundamental, vamos a ver, que todos los espectros se analizan en esa zona. Como bien dijo un compañero, los Ks que están ahí adentro no tienen que ver, no son vectores de la red recíproca. Los vectores de la red recíproca son discretos porque forman una red de Bravais. Dado esos vectores de la red recíproca, que en este caso son los puntitos negros, son esos puntitos que están ahí, ¿ven? Esos puntitos son los vectores de la red recíproca. Dados esos puntitos, dados esos vectores de la red recíproca, uno construye la primera, segunda y tercera zona de Brillouin de la misma forma, con la misma construcción geométrica que en la red directa. ¿Está bien? Claro que en 3D es un poco más complicado. ¿Qué más vimos? Vimos esto. Dada esa red recíproca, uno puede definir orientaciones en el cristal, que van a probar ser fundamentales cuando uno haga estudios de rayos X del cristal. Esos planos, en realidad la familia de esos planos, cubren toda la red directa. Y por cada familia de planos hay una familia de vectores de la red recíproca perpendiculares a ellos. Esa correspondencia hace que el señor Miller haya descrito, haya inventado, introducido estos índices para hablar de esos planos y también de las direcciones. Los planos se dan entre paréntesis y las direcciones directamente entre corchetes. ¿Sí? Entonces, dada la dirección 1, 0, 0, o la dirección 0, 1, 0, los planos van a ser 0, 1, 0. Esa correspondencia tan trivial se da porque la simetría es cúbica. Cuando la simetría no es cúbica es un poquito más difícil, pero es la misma idea. ¿Y cómo obtengo, dado un plano, los índices de Miller? La construcción más sencilla es esta que les conté, con las intersecciones sobre los ejes en unidades de los vectores primitivos. Entonces uno hace esta construcción geométrica y puede sacar el índice de Miller automáticamente. Y obviamente hay ejercicios donde va a ser al revés. Le van a dar el índice de Miller, y con el índice de Miller tienen que ir para atrás y encontrar el plano. La ventaja de las redes cúbicas es que si yo te doy el índice de Miller, directamente vos con esos índices de Miller construís el vector también en la red recíproca, y solamente con el vector buscas el plano perpendicular y ya está listo. Muy bien, a partir de la clase que viene empezamos a hablar de física un poquito más. Esto fue el escenario donde vamos a poner nuestra descripción de los sólidos. ¿Está bien? Entonces la clase que viene vamos a empezar con difracción de rayos X para ver cómo se miden los sólidos, que lo voy a dar un poquito más general que como está en el Ashcroft y en realidad en todos los libros. Lo voy a dar más como un problema de scattering, porque me parece interesante, como para fijar un poco lo que vieron ustedes en física 2, en física 4, en mecánica, que en general en todas esas materias la mayoría, por falta de tiempo, escapa del tema de scattering y lo saca. En realidad están todas esas materias, pero en física 2 se llama difracción e interferencia. En mecánica habría que dar scattering, muchas veces se da, muchas veces no. En cuántica también, muchas veces se da, muchas veces no. Entonces nosotros lo vamos a ver acá, ya estamos más grandes y pasamos por todas las materias, así que lo vemos una vez, porque me parece que es integrador y está bueno. Y después de eso, la siguiente clase, arrancamos ya con el otro protagonista fundamental, que son los electrones. Y una vez que tengamos los electrones
tengamos las redes, vamos a ir finalmente a describir el primer sólido, que es el teorema de Bloch. Bueno, entonces vamos a terminar acá la grabación y nos vemos la clase que viene. Esperen que...